Y aprovecho y les voy a hablar sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país es una ley. La 26.378 del año 2008 está aprobada como ley, su protocolo facultativo. E insisto, de por qué meto el tema de discapacidad. Yo les decía al principio que, bueno, muchas veces adultos y adultas mayores conllevan, por una cuestión de, bueno, uno tiene una cuestión de años y, bueno, conlleva algún tipo de deficiencia que puede escuchar un poco menos, puede ver un poco menos, y a veces se les puede llegar a decir que tiene algún tipo de discapacidad y esto asusta. Vamos a tratar de desterrar este concepto de susto y de terror que tiene que ver con la discapacidad, porque como les hablaba del modelo social, la discapacidad está tomada como una característica más de la persona, que cualquiera la puede tener. ¿Cuál es el objetivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Su objetivo es que la discapacidad sea abordada a nivel internacional desde una perspectiva de derechos humanos y no discriminación, cuestionando de esta manera el enfoque reduccionista e individualista que concibe a la discapacidad como un problema médico y propio de la esfera privada. Este sería el objetivo por lo cual se arma la Convención, que repito, es ley en nuestro país. Y yo les decía que, bueno, la idea de discapacidad es como que es una idea bastante negativa, el término de discapacidad. ¿Y por qué es importante unificar el lenguaje en todo esto? Yo les voy a dar la definición de discapacidad que está dentro de la Convención. Dice, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Ya acá desterramos un mito, ¿no? Porque dice, hay una frase por ahí a veces que decimos, que dice, todos tenemos alguna discapacidad. No, señoras y señores, no. La definición es muy clara, es personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Solo en ese caso es considerada una persona con discapacidad. Les decía que la palabra discapacidad tiene una enorme carga negativa, ¿sí? Fíjense que se lo utiliza como sustantivo, ¿sí? El discapacitado, el sordo, el ciego. Y podríamos decir que en la construcción gramatical está mal usado, porque si estamos diciendo que la discapacidad es una característica de la persona, jamás tendría que estar en el sujeto en la construcción gramatical, sino que tendría que ser parte del predicado, ¿sí? Entonces, lo correcto es decir persona, ¿sí? Persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual. Fíjense también cómo venimos arrastrando cuestiones que todavía están instaladas y se utilizan no solamente en el ámbito de discapacidad, términos como incapacidad o invalidez. Esto disimula, más que disimular, tapa dos conceptos que para mí son terroríficos. Estamos hablando de que hay personas que no son capaces y que son inválidas, o sea, que no valen. Y esto lo usamos comúnmente, está dentro del Código Civil, o sea, y lo tomamos como una cuestión. Bueno, como les decía, hay que parar y pensar qué es lo que estamos diciendo y qué estamos diciendo a través de las palabras. Y a la vez, las personas con discapacidad son tomadas como sinónimo de algo triste, trágico, y son tratadas y pensadas como víctimas individuales. Como decía recién, a lo sumo con su núcleo familiar cercano, pero es una cosa de conceptos, o fíjense que yo les decía que tiene una enorme carga negativa la palabra discapacidad, y de alguna manera, al sentir esa carga por estos estereotipos y preconceptos que existen socialmente, se han tratado de reemplazar por términos como, por ejemplo, personas excepcionales, personas con capacidades diferentes, personas con necesidades especiales. Fíjense ustedes, personas excepcionales somos todos. ¿Quién no es excepcional en algo?
aunque sea íntimo y uno lo sepa, solamente uno lo sepa. Y a mí el que más me gusta es el tema de personas con capacidades diferentes. El que más me gusta, el que más me da gracia. Yo digo, siempre lo digo, ¿no? Pero digo, las únicas personas con capacidades diferentes que conozco son estos de la legión de superhéroes, Superman, el hombre elástico. Esa es una capacidad diferente. Digo, volar, estirarse, transformarse en roca, es una capacidad diferente. Estos tres conceptos que tomé los que más se utilizan, fíjense también que de alguna manera mienten con respecto a hablar de las personas con discapacidad, con lo cual invisibilizan al colectivo de una manera, digamos, directa. Bueno, hablamos de lengua. Digo, bueno, esto es una clase muy didáctica porque ahora vamos a tratar de dar un vistazo matemático al asunto, ¿no? Vamos a ver un poco de matemática y les voy a mostrar una fórmula matemática como para poder entender esto de la cuestión social de la discapacidad. La fórmula es D igual a F por A. Es como una multiplicación. La D es discapacidad igual a la F, que es funcionalidad, y la A, que es ambiente. ¿Qué es la funcionalidad? Es la posibilidad de una persona para desempeñar su rol en el contexto social. Vamos a decir que la funcionalidad es el tipo de deficiencia que tiene, ¿sí? Escucha menos o no escucha, ve poco, no ve, no puede caminar, renguea, etcétera, etcétera. Y el ambiente, ¿qué es el ambiente? Son los factores contextuales con los que se enfrenta una persona en lo cotidiano, en todos los días. Digamos, las barreras. Pero para poder entender un poco más la fórmula vamos a cambiar las letras por números. Supongamos que una persona, quien sea, tiene una funcionalidad, o sea, una deficiencia, le vamos a poner un valor 1. Digamos que le falta una pierna, ¿sí? Para poner un valor 1, o sea, que tiene que andar con muletas, tiene un desenvolvimiento limitado por el tema de faltar una pierna. Pero esa persona quiere hacer un trámite, en su banco quiere hacer un trámite personal, decide ir al banco, y el banco, muy bien, tiene una muy buena rampa, tiene ascensores, tiene escritorios, personal capacitado, o sea que esta persona, faltándole una pierna, con muletas, puede ir a su banco y hacer ese trámite. O sea que el ambiente en esos momentos, para esta situación, es 0. Si yo hago la cuenta, 1 por 0, me da 0. O sea que la discapacidad en ese momento no existe. Vamos a aumentar los valores. Una funcionalidad 5, ya la persona tiene que ir en silla de ruedas, tiene una movilidad mucho más comprometida. Va al mismo banco, digo el mismo porque no hay muchos bancos accesibles, así que ahora lo están haciendo, pero digo, va al mismo banco a hacer otro trámite personal y puede hacerlo. ¿Por qué? Porque los escritorios están a medida, los mostradores están a medida para que sea atendido desde la silla de rueda, existe la rampa, el ascensor, personal capacitado. O sea, en una funcionalidad que le pusimos 5 porque iba en silla de rueda, a que no le ofrece barreras al ambiente, 5 por 0, 0. O sea, la discapacidad no existe en ese momento que esta persona quiere hacer el trámite. Si cambiamos los números, por ejemplo, la funcionalidad 1 por ambiente, y ya el ambiente le presenta, no es el mismo banco, le presenta algún obstáculo, alguna barrera, le ponemos 1, 1 por 1, 1, o sea, la discapacidad aparece. Y no les digo nada si vamos aumentando la funcionalidad, en este caso supongamos 5, y un ambiente que presenta muchas barreras, 5 por 5, discapacidad aparece con un valor de 25. ¿Qué traté de explicar con todo esto? Que sí o sí que exista la discapacidad en determinadas situaciones es una responsabilidad absolutamente social. No estoy hablando de la deficiencia, porque estas personas van a seguir estando con muletas, o sea, le va a faltar una pierna, la otra persona va a estar en silla de ruedas. Eso no se pierde, la deficiencia queda. Pero lo que nosotros llamamos discapacidad desaparece en el momento de nosotros quitar las barreras.